todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Perfecto, gracias, Ari. Te salió Mm. el grabador justo en medio del coso. Ujú. Así grabamos la clase. Bien, es un pasaje interesante porque acá ya empezamos a ver algo que no... A ver, hasta donde vimos nosotros ahora, vimos cosas dentro de todo conocidas para nosotros, ¿no? Vimos cosas que dentro de todo nosotros... a ver, las siete iglesias tenían cierta complejidad en algunas cosas, pero no se nos complicó tanto la lectura, ¿sí? Ahora, del capítulo 4 hasta el final del libro, ¿se acuerdan que yo les había dado una división? Que habíamos dicho que Apocalipsis es Apocalipsis 1, donde se centra en la presentación de Jesús, ¿no? Los atributos, esos nombres que Jesús va a tener, y esto de darle la revelación a Juan. Entonces tenemos como toda esa información. Capítulo 2 y 3 nos introduce lo que es un mensaje del Señor a las iglesias, que como explicamos la otra vez, estas iglesias eran iglesias que no es solamente un mensaje atemporal, es un mensaje que atraviesa los tiempos y que representa a siete iglesias que siguen siendo las iglesias en la actualidad, ¿no? Cada una como la fuimos viendo. Pero desde el capítulo 4 en adelante ya se nos introduce una revelación hacia el futuro, una revelación hacia dónde vamos, una revelación que Dios le permite ver a Juan de manera exclusiva, ahora lo vamos a ver, y que tiene que ver con un anticipo de las cosas que nosotros vamos a vivir, ¿sí? Por eso, digamos, tiene su complejidad porque hay cosas que no las entendemos tal vez de una manera tan clara como cuando leemos el Evangelio, cuando leemos una carta, o no sé, un libro del Antiguo Testamento, que a veces nos cuesta un poco más, pero entendemos. Pero acá ya es como que estamos hablando de una revelación. Y la tenemos que tomar como tal. Ahora, algo que es sumamente importante, y ustedes se van a ir dando cuenta en la lectura, es que, y que Ari leyó recién, hay cosas eh, que no las tenemos que tomar literales. Por ejemplo, cuando habla de una puerta, ahora vamos a ver esto de la puerta. No, no es que se abrió una puerta, ahora vamos a ver cómo entró Juan también, ¿sí? Pero es importantísimo que nosotros podamos tener ágil ahora la mente para pensar más allá de lo que nosotros conocemos como cosas, a ver, habla de puerta, habla de tronos, habla de ciertos metales, ¿no? Como por ejemplo cuando vemos ahora lo de la cornalina, el jaspe, bueno, ampliar un poco la cabeza para poder entender que en esas cosas que conocemos, en esas cosas que son tangibles, eh, hay algo, hay un mensaje oculto también para ese momento. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado de que muchas cosas estaban cifradas? ¿Por qué estaban cifradas? Porque habíamos dicho que había cosas que Juan las escribía medio como en códigos. ¿Se acuerdan? En la clase 1 que lo vimos. Por la persecución, por, Perfecto. sería. Sí, sí, Porque, o sea, porque totalmente, si lo detectaban, digamos, lo que estaba diciendo, lo iban, no se le iban a dejar salir, capaz la carta. totalmente. De hecho, hay una parte fuertísima al final, cuando, a ver, la expresión de la alabanza de estos seres que alaban a Dios, usan una palabra súper jugada para el momento. Ellos van a hablar de la palabra digno, y el único digno no era Dios, era el que se sentaba en el trono imperial, ¿sí? Entonces, vamos a ver que la adoración tiene riesgos, ¿sí? Ahora lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando. Una última pregunta que les hago. Si yo ahora paso eso, ustedes ven la pantalla completa, porque a mí se me achicó, no sé por qué la pantalla, pero ustedes la ven completa. Sí, se ve perfecto. Perfecto, listo, no. Quiero saber eso. ¿Qué vamos a ver hoy o qué son las partes más importantes que vamos a estar observando en el pasaje? Esto, ¿no? Puerta abierta en el cielo, voz de trompeta, este pedido de subir, qué es subir, qué va a mostrar, qué sucede después, qué es el trono, quién es el que está sentado, cuáles son estas piedras, ¿no? De jaspe y cornalina y qué simboliza el arco iris, por qué está el arco iris y todo eso en el trono, quiénes son estos 24 ancianos, qué es lo que sale de este trono, quiénes son los siete espíritus de Dios,
El mar de cristal, donde vamos a tener una linda reflexión ahí también. La canción, el contenido de la canción, por decirlo de una manera, o de la alabanza de estos seres, que también vamos a ver qué son. Y el final, que creo que es magnífico, de estos ancianos que reciben una corona, pero después la terminan arrojando ante el Señor. Así que bueno, vamos a empezar de a poquito. Por favor, lo que más les pido, me cortan, me dice Pablo, quiero opinar sobre esto no lo entiendo, esto lo veo de otro lado. Acuérdense que estamos haciendo una clase hermenéutica comunitaria, ¿sí? No es que yo doy una clase para que ustedes tomen nota y digan ok, sino es para que juntos construyamos el conocimiento de algo tan importante como tiene que ver con nuestro futuro, con el futuro de la iglesia y con algo que a veces no lo, a ver, nosotros a veces no dimensionamos eh, lo que significa que Jesús haya querido tener una revelación para nosotros sobre, sobre lo que va a pasar, sobre lo que va a ser de nosotros. Y a nosotros nos saca del mundo terrenal un poco y nos pone en otro lado, en un plano donde nosotros decimos, che, loco, ¿cuántas cosas hacemos a veces para este mundo? ¿Cuántas veces nos desgastamos en este mundo? Cuando en realidad el Dios está planteando acá una vida, una patria, como decían en hebreo, ¿no? Esta no es nuestra patria, que excede todo lo que nosotros vivimos o conocemos hoy acá. El pasaje va a arrancar muy simple, con un nexo, con un conector, que es después de esto. ¿Después de qué? Bueno, si ustedes tienen una Biblia ahí a mano y van al capítulo número 1, ahí nosotros tenemos en Apocalipsis 1:19 que Jesús se presenta ante Juan y les dice que va a, yo ahí se los puse, ¿no? Que va a haber pasar cosas después de estas, ¿sí? Van a pasar cosas después de estas y eso es lo que le va a mostrar, eso es lo que Juan va a ver, ¿no? A ver, acá el ver es ver con el ojo de la visión profética, ¿sí? Es tener un entendimiento espiritual profundo. No es que Juan fue trasladado físicamente al cielo y presenció todo lo que presenció en su parte de carne física, sino que acá hay algo espiritual, hay un traslado espiritual, hay algo que Dios permite que Juan vea. Y les quiero decir algo. Igual creo que lo agregué ahí. ¿Ustedes se acuerdan en primera o en segunda de Corintios? No recuerdo bien si está en primera o en segunda, creo que está en segunda de Corintios, que Pablo está contando una experiencia, el apóstol, y dice que fue arrebatado al tercer cielo. ¿Se acuerdan de eso? Y que se le Sí, mostraron cosas. sí. Bueno, ¿y cuál es qué dice Pablo después de eso? ¿Cuenta la experiencia de cómo fue o no la cuenta? ¿Se acuerdan de eso? Él no la cuenta, ¿por qué no la cuenta? Yo voy a abrir la Biblia acá. Porque Dios le dice que no, él me dice, no se me fue permitido contar las cosas que yo vi en ese lugar. No recuerdo ahora bien el pasaje, creo que está en segunda de Corintios. Pero acá, todo lo contrario, acá hay algo totalmente diferente. A Juan le es permitido contar, de hecho, Juan escribe sobre lo que ve. ¿Sí? No sé si ustedes han visto videos en los 90, 2000 era muy común escuchar o leer un libro de... perdón, me están escribiendo gente que se quiere conectar a la clase. No sé si han visto de personas que han tenido experiencias supuestamente con la muerte, donde han ido me acuerdo de una de los 7 jóvenes, esos que habían sido arrebatados al infierno y estuvieron en el infierno tantos días y se les permitió ver lo que pudieron ver ahí y después fueron arrebatados, dice, al cielo y en el cielo vieron también, no sé, cosas que ellos cuentan. Hay un libro de un nenito que también estuvo en coma y dice que
fue al cielo y escribe desde mi cielo, no sé cómo se llama el libro, y después él salió hablando ahora de grande que en realidad eso había sido una novela que su papá había escrito, que no había sido real nada de todo eso. A ver, lo correcto es creer que el único que tuvo revelación, que esta puerta que se abre, esta revelación exclusiva, fue para Juan y para que Juan relate estas cosas. Ustedes acuérdense que después de Apocalipsis dice que no se le puede agregar ni quitar ninguna tilde a todo lo que está escrito. ¿Sí? Por lo tanto, todas esas cosas que vienen de personas que dicen, no, yo tuve una revelación, estuve en el cielo, estuve en el infierno, es para tomarlas con pinza, ¿no? De hecho, muchas de las cosas que ellos... Las Sí, famosas SMs claro. que se ven, que salen del cuerpo y están ahí en el quirófano y de pronto sienten todo, pero cantidad de esas. Sí, 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 sí. Mm. Bueno, y en todo eso siempre hay alguien que cuenta que, bueno, estos jóvenes que me acuerdo el video en YouTube, ya te reís casi que en el infierno habían estado con John Lennon, que en el cielo habían estado no sé con quién, y que, o sea, es todo, a la gente le gusta esta parte, ¿no? Que por ahí, en vez de revelación de algo tan, tan importante como es el plan redentor de Dios, el foco se pone en la experiencia, ¿no? Que tilda ya hasta de media amarillista, porque en realidad cuentan detalles que, tipo no sé si alguna vez leyeron ¿cómo es esta? La de Dante Alighieri, que es un libro histórico, ¿no? Que él cuenta en La realidad está Divina hecho como, la Comedia. Divina Comedia está hecha como una literatura, no es que él cuenta que estuvo en el infierno, pero bueno, a veces como que se quiere pensar cómo es el cielo y cómo es el infierno, y la revelación la trae Dios, ¿sí? Por lo tanto, acá Juan no está contando algo, fíjense que el centro de lo que Juan va a contar tiene que ver con una sola centralidad, y es Dios. ¿Sí? Por lo tanto, la experiencia de Juan es una experiencia visionaria, es una experiencia espiritual, es una revelación de Dios, ¿no? Es hablar lo que Dios quería que hable y nada más. Tipo los profetas en el Antiguo Testamento, donde Dios quería mostrar algo y esa experiencia, eso que Dios mostraba, era lo que él tenía que escribir al pueblo, ¿sí? Bien, ¿qué ve? ¿Qué es lo primero que ve? Si tienen el pasaje ahí. Bueno, a mí me está escribiendo todo el mundo. Yo pido perdón, pero tendría que apagar yo el teléfono a esta hora. Em, Jenny. A ver, esta puerta es una puerta abierta en el cielo, dice, ¿no? Como yo les decía recién, no tenemos que pensar puerta eh, como algo que nosotros conocemos que es una puerta, ¿no? Sino que es una idea de que hay algo para entrar, hay un acceso concedido de parte de Dios para que este apóstol, para que Juan conozca y sea admitido en todo el consejo de Dios y algo regroso, para que conozca los secretos de su plan. Porque lo que se está revelando en el Apocalipsis es nada más ni nada menos que los secretos del plan redentor de Dios. Es un tremendo privilegio esto, ¿no? Em, Juan va al cielo para recibir revelación. Y esta puerta abierta, ¿no? Es una puerta donde va a entrar y va a empezar a escribir y a recibir todo eso. Él estaba, ¿se acuerdan del capítulo 1 que habíamos dicho que Juan estaba en el Espíritu? ¿Sí? En el día del Señor, en el Espíritu, dice. Lo habíamos visto en el capítulo número 1. En esa actitud es que él recibe esta visión, este acceso, esto para poder entrar ahí. Fíjense que esto de la puerta, yo ahí le puse un pasaje de Juan. Jesús, ¿cómo se presenta ahí? Yo soy la puerta. Yo soy la puerta, o sea, la puerta de las ovejas. Nadie puede entrar si no es a través de Cristo. Por lo tanto, esto de la puerta tiene una relación también con una presentación de Jesús. Y la primera voz que va a oír es una voz como de trompeta. Esto era para el judío algo muy común, porque cuando se escuchaba la voz de la trompeta, se indicaba que algo de suma importancia estaba por suceder. La trompeta, el sonido de la trompeta era un sonido autoritario, era un sonido dominante, era un sonido penetrante. Si alguien estaba en un campamento, imagínense en el Antiguo Testamento, y escuchaban la voz de la trompeta, era que
algo grosso iba a pasar, iba a haber un anuncio importante, ¿sí? Acá este sonido de trompeta es una metáfora que está destacando la autoridad soberana del Señor, ¿sí? ¿Y para qué sirve, para qué servía la trompeta? Por lo general, cuando sonaba la trompeta, algo importante iba a pasar, alguien importante iba a venir, por lo tanto, eso producía reverencia en las personas. Y también había como un temor ante lo que iba a pasar ante el sonido de la trompeta. Por lo tanto, este sonido de la trompeta no es un sonido que fuera desconocido. Y acá nos tenemos que remontar al Éxodo, porque cuando Dios le da al pueblo las leyes y cuando le dice a Moisés que suba al monte, ahí yo se los escribí, Éxodo 19, 16 al 19, dice, vinieron truenos y relámpagos y sonido de bocina muy fuerte o de trompeta, y se me estremeció todo el pueblo. El sonido de la trompeta iba aumentando en extremo, Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Por lo tanto, para recibir esa revelación de parte de Dios al pueblo de la ley, sonaba fuerte la trompeta. Bueno, acá hay un anuncio importante. Dios tiene algo importante para decirle a Juan y para comunicarle a su pueblo. Por lo tanto, la trompeta tiene que ver con eso, ¿no? Con una garantía de que el mandato no sea malentendido, ¿sí? Que había algo importante para escuchar, que había que prestar mucha atención. Imagínense que esto de los truenos que dice acá, después lo vamos a ver un poquito más adelante en Apocalipsis. Por lo tanto, todo lo que está en el Éxodo o está en el Antiguo Testamento aparece muchísimo en Apocalipsis, ¿sí? Después, si quieren, lean el pasaje completo de Éxodo. Y acá quiero hacer una pequeña pausa. Eh, Fíjense que el pasaje después tiene una invitación a subir acá. Yo voy a abrir el pasaje acá en el celular para no despelotarles el PowerPoint. Pero fíjense, capítulo número 4 versículo número, creo que 3. A ver. Después de esto miré y vi una puerta abierta, ta, ta, ta. Y el que hablaba conmigo dice, subí acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. ¿Por qué hago una pausa acá? Y quiero que lo charlemos entre todos. A veces los cristianos vivimos sin subir. A ver, no recibimos revelación de Dios porque nuestra espiritualidad muchas veces es una espiritualidad estancada, es una espiritualidad ritualizada, es una espiritualidad rutinaria. Espero que me entiendan a lo que voy. Eh, yo no estoy hablando acá de recibir una nueva revelación en cuanto a doctrina. ¿Por qué? Porque lo que está cerrado. Jesucristo es el único Salvador de nuestros pecados y aceptándolo como nuestro Señor y Salvador, somos salvos por medio de Él. Eso no lo puede cambiar nadie. No tengo que recibir una nueva revelación para decir esto no es así. Pero después muchas cosas forman parte de formas. Vieron que nosotros estuvimos analizando mucho a la iglesia y hablábamos de las formas que cada iglesia implementa para hacer tal o tal cosa. Y en nuestra vida personal lo mismo, ¿no? Por lo general tenemos una rutina. Bueno, leo la Biblia a tal hora, oro en la comida, o a veces cuando voy en la calle, o me junto, no sé, tal día en la iglesia. Es como que pareciera que tuviéramos esos espacios, ¿no? Que están buenos, son disciplinas espirituales importantes porque Dios las dejó, pero como que no vamos más allá de eso a veces, ¿no? Este subir creo que nos está diciendo vamos a romper con esto, ¿no? Vamos a romper con esto de buscarlo, de buscar a un Dios tan grande, incontenible, inabarcable, creador del universo, de la misma forma. Eh, Dios no se merece que lo busquemos en nuestro... A ver, la Biblia está buenísimo leerla, la tenemos que leer, es su palabra revelada. Ahora, muchas veces nos hemos enamorado más de la letra o nos hemos enamorado más de los formatos. Yo todavía sigo escuchando gente que dice que no sale de las 60, ¿no? Está bien, este es el formato que te gusta, pero a lo que voy es esto. No nos damos cuenta que lo que está contenido ahí es tan poderoso y tan tremendo como una revelación propia de un Dios que, como nuestros ojos humanos no llegan a entender, nuestra razón
por más que lo quiera razonar, no puede. Y a veces estamos en el plano de lo terrenal, estamos como analizando a Dios con nuestras herramientas físicas. Estamos analizando y tratando de entender a Dios desde nuestra interpretación humana. Y Dios es algo a lo cual está bien que es difícil de conocer porque es Dios y nosotros somos finitos, Él es tremendamente grande. Ahora, tampoco a veces hacemos mucho esfuerzo para ir más allá de eso. Em, yo creo que este subir acá debería ser para nosotros yo no quiero que mi vida espiritual esté estancada. Yo quiero crecer en conocer más a Dios, pero también en amar como Dios ama, en, en vivir la vida que Dios quiere que yo viva y no apartar tiempos para Dios. Ahora lo vamos a ver cuando veamos la adoración. La adoración tampoco es apartar un tiempo para cantarle a Dios, es una vida entregada, ¿no? Entonces, yo no critico la espiritualidad de nadie y menos ni si me pongo a pensar la mía, ¿no? Pero a veces yo, porque pienso la mía, a veces digo, ¿cuántas veces mi vida espiritual hace lo mismo, ¿no? Eh, alimenta mi alma de la misma manera. Y creo que eso es el desafío de intentar crecer y subir un poco más. Em, quiero escucharlos a ustedes. Sí, por ahí algo que vengo orando, que vengo pensando bastante es esto de, hablo de un Dios que es inconmensurable y sin embargo, em, eso, siempre termino en la misma rutina y una oración que he tenido es esto de Señor, el techo de mi racionalidad, quitarlo y permitirme ir más allá, esto de no tener los pies sobre la orilla, sino sumergirme, porque obvio, la tendencia, mi tendencia siempre va a ser a quedarme con lo que ya conozco, pero pienso en que Dios es inconmensurable y sin embargo siempre conozco lo mismo. Esto que decís es tal cual, me siento identificada. Eh, la iglesia es un lugar donde deberíamos romper un montón de cosas para... A ver, está bárbaro este sistema que tenemos de venir, de congregarnos, pero ahora cuando hablemos de la alabanza, ¿no? Si yo levanto las manos a Dios en alabanza, pero no las puedo extender al lado del que está a mi lado, eh, yo siento que a veces nos hemos vuelto también muy individualistas, cuando en realidad la alabanza es comunidad, es pueblo, Mm. es un sentido de, no soy yo solo delante de Dios nada más, tengo que tener ojos para los demás. Em, nuestros dones. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado, Señor, vos no me pusiste en este mundo para ir a una iglesia a escuchar los dones de otros, o cómo ejercen los dones otros? Yo estoy en este mundo creado a tu imagen y tu semejanza, como dice en Efesios, ¿no? Con obras que vos pensaste de antemano. O sea, como que es tan grosso entender que vos no solo me creaste, sino que en mi creación dispusiste de obras para que yo haga. Y a veces la rutina espiritual nos lleva a que no tengamos nunca tiempo para Dios. Eh, y nos oxidamos, lo buscamos a Dios de la misma manera. Eh, es lindo cuando uno conoce un amigo y vos ves que pasan los años y la relación crece y crece, no sé, lo que antes compartíamos que era poco, ahora es profundo, no sé, y pensamos a futuro que va a ser más. Bueno, a veces digo, si a Dios lo buscamos de la misma manera siempre, es como raro, ¿no? Algo que hemos quitado de nuestra cabeza porque lo satanizamos es la meditación, ¿no? Porque por lo primero que pensamos cuando hablamos de meditar es, me voy a poner una alfombra, me voy a poner la mente en blanco y voy a ser un monje budista. Y nada que ver, nada que ver. Meditar es
dejar que las verdades de Dios penetren en mi alma y hagan algo. No es leer, leer y molarme leyendo. Es decir, en un mundo de ruido, donde la tecnología hace que no podamos parar un segundo. Yo ahora estoy dándole una clase y estoy viendo que me están meta a caer mensajes y no frenamos. No frenamos. Dios en todo ese ruido dice, frená un poco y meditá. ¿Sí? Metete en tu cuarto en un momento y deja que toda esta verdad que está revelada toque las fibras de tu corazón y produzca algo. No seas una biblioteca, ¿no? No nos va a preguntar Dios en el cielo cuánto sabemos, sino cuánto se nos reveló y esa revelación se hizo carne y eso que se hizo carne me dio un sentido de saber que tengo un Dios totalmente poderoso que está por encima mío y que no puedo otra cosa que rendirme ante él, ¿no? Pero a veces no nos tomamos ese tiempo para poder dejar que eso pase, ¿no? Y creo que hoy, más que nunca, Dios nos está pidiendo, bueno, subí, que yo te quiero mostrar cosas. No leas la Biblia como un manual, como bueno, tengo que leer la Biblia, entonces a ver qué leo, qué entiendo, qué no entiendo. Habla conmigo, ¿sí? A veces leemos, leemos y no dejamos que, necesitamos que toda esa verdad, o para ustedes es, a ver, en la rutina de leer la Biblia, ¿no sienten que a veces nos quedamos cortos? Que leemos y decimos, ah, bueno, hoy leí, cumplí. Em, entonces, creo que es un desafío para nosotros como cristianos de decir, ¿somos cristianos? ¿Estamos marcados por Cristo? Bueno, eh, el cristiano de ese momento hacía mucho ruido. Y ojo, acá les voy a hacer una aclaración. Estos cristianos no tenían ni el 1% de lo que tenemos nosotros hoy. Porque nosotros hoy ya, para empezar, de ventaja tenemos algo escrito. Ellos tenían tradición oral todavía. La Biblia todavía no estaba escrita. Lo que ellos tenían era lo que se iba transmitiendo. Y aún así, muchas de estas personas que no eran de lo más grande de la ley, ni de los maestros, ¿no? Porque de hecho cuando Juan y a Pedro lo ven, le dice, estos son del vulgo, porque estos son pescadores, lo único que saben es agarrar una red y remendar la red, pero la gente al final dice, pero hay una cosa que puedo ver de ellos y es que estuvieron con Jesús, ¿no? Entonces, era tan fuerte el ruido que ellos hacían por haber estado con Jesús y que sus vidas lo transmitían, que por más que puedan categorizarlos como burros o personas del vulgo, había algo que transmitían que traspasaba eso, ¿no? Ellos habían estado con Jesús. Y creo que eso nos tiene que pasar, ¿no? Como alguien tiene que ver y decir, ellos tienen a Jesús. Hay algo diferente, ¿no? Por eso les digo esta frase, ¿no? De decir, crezcamos sin medida a conocer a Dios, ¿no? Porque acá nos espera una eternidad con este Dios, que si nos aburre hoy acá, imaginemos cuando tengamos que estar toda una eternidad con Él, ¿no? Em, una frase que había notado yo dice, la peor prisión espiritual es conformarse con lo que ayer Dios hizo, vivir de milagros pasados. Y los milagros en realidad son maneras que Dios se manifiesta de darnos un maná que necesitamos en ese momento, como se lo dio al pueblo, pero no le dijo al pueblo, van a vivir de maná. Lo necesitan en este desierto, ahora. Pero ahora tienen que crecer, porque ahora no van a vivir de maná. Ahora van a vivir del lugar donde fluye leche y miel. Y muchos de ellos decían, pero en Egipto las cadenas eran mejor porque comíamos mejor. Eh, entonces, tiene que haber algo que nos permita avanzar. ¿Alguien más que quiera compartir algo de esto? Sí, Jackie, te escuchamos. O no sé si le anda el... Me parece que a Jackie no le anda el micrófono, ¿no?
Está escribiendo Jackie. ¿Me escuchan o no te escuchamos? Hay algo que... Vamos a tener que ir a la casa de Jackie a ayudarla con el micrófono. No sé, ¿tenés activado abajo la parte de micrófono? ¿Viste que abajo hay una parte que pones opciones y ahí te deja elegir qué tipo de micrófono querés usar? Bueno, fíjate, porque sería lindo poder escucharte. Mientras, si no, escribinos algo. Mientras Jackie escribe o especifica el micrófono, ¿alguien más quiere compartir algo? No, yo como, o sea, hablando de las rutinas, yo tengo una rutina. No sé si está bien o está mal, pero bueno, por ahora es mi momento del día. Yo me levanto y tengo que cuando nadie está despierto todavía y es mi momento, eh, nada, fue mutando con el tiempo, porque empecé leyendo, después me di cuenta que necesitaba escribir Ujú. eh, de lo que leía. Con el tiempo empecé a darme cuenta que quería escribir y empezar a charlar con él, escribiendo, porque es la forma en donde yo me puedo concentrar mejor, si no me disperso. Y después leer. Muchas veces después vuelvo a escribir, pero no tengo, sí tengo una rutina, pero no tengo una forma todavía. Voy dándome cuenta de lo que voy viendo y buscando. Sí, estoy corrigiendo eso que vos estás diciendo de empezar a leer y a veces me pasa que es como que no puedo cortar porque quiero saber más. Pero estoy viendo de decir, bueno, hoy leo hasta acá y en ese pedacito empezar a desglosarlo, empezar a volverlo a leer y volverlo a leer y no avanzar hasta, digamos, explotar ese pedacito, que puede ser un capítulo, puede ser, no sé, algo que dije, bueno, hasta acá. Y le estoy buscando la forma, pero bueno, soy bastante nueva en esto, entonces sí reconozco que tengo una rutina. Es que la rutina no está mal, siempre y cuando esa rutina, yo lo que me refiero a rutina es cuando el alma se acostumbra a la rutina, no tanto Mm, la forma, ¿no? Porque uno puede tener y cada forma es positiva, sirve, a cada persona le sirve algo diferente. El tema son las rutinas del alma, ¿no? mm, Cuando lo que recibo, cuando lo que leo, cuando lo que hago es rutinario para mi corazón, para mi mente, para mi alma, mi relación con Dios, ¿entiendes? Después, cada uno, es más, yo me pasa que cuando voy a Capital todos los días, a veces mi lugar de devocional o de todo es en el colectivo. mm, Y tengo que decir, todos tienen que tener un devocional en el colectivo, por supuesto que no. El tema es si lo tengo en el cole, en mi pieza, en el trabajo, en el auto, que conecte con Dios, ¿sí? Que algo en mí haga ruido y transforme. Que si estoy en pecado, mm, que se sacuda algo, ¿sí? Si estoy desobedeciendo a Dios en algo que Dios me está mostrando que tiene que ir por ahí, lo mismo, que, que genere algo, porque si yo recibo de Dios algo y me quedo solo con lo que recibí, pero no paso a un siguiente paso, ahí es donde estamos tal vez repitiendo rutinas en el alma que no nos están haciendo bien. Y necesitamos ver que Dios quiere revelarnos algo para este momento de nuestra vida. mm, Después de hablar de un trono establecido en el cielo. Esto me encanta la palabra establecido. Em, Me encanta porque esto establecido me habla de un gobierno firme, me habla de un gobierno que es permanente, que no tambalea. Em, Esto, la verdad que entender que Dios tiene el control de la historia, que todos los eventos futuros que puedan acontecer y todo lo que ya pasó, todo está bajo el control de Dios, ¿no? Este trono establecido, es decir, yo le puse ahí, no es un mueble, no es un mobiliario, sino es el gobierno soberano de Dios, que sigue controlando la historia, ¿no? Em, en ese momento había una creencia con esto del trono, que el trono estaba que el centro de la adoración y el lugar donde estaba era Roma, y desde Roma a todo el mundo, ¿no? Como que Roma era el centro del mundo.
Y acá, por eso la palabra establecido me encanta, ¿no? Porque hay un trono que no está establecido en una capital de tal país, con un emperador tal, sino que este trono es un trono absoluto, es un trono que existió siempre y que nunca nada lo pudo sacar ni lo va a sacar, ¿no? Eso le daba mucha esperanza a la iglesia, eso le daba mucha esperanza a una iglesia que vivía en constante tensión contra el trono de Roma y ahora Dios le presenta un trono real en el cielo y para ellos significaba un montón esto, ¿sí? Y dice que había uno sentado. Ahí hay un teólogo, Barth, que dice, no, no había que nombrar, no había por qué nombrar a Dios, pues solo uno podía ocupar ese trono. O sea, no necesitaba Juan poner que el que estaba en el trono era tal, porque solo uno puede ocupar ese trono, ¿no? Y esto de estar sentado, esto vieron que dice uno que estaba sentado, bueno, esto es una postura de alguien que está reinando, pero también que está a punto de impartir justicia. Ustedes acuérdense que el Apocalipsis está lleno de juicios que van a venir sobre la humanidad. Bueno, este rey, este que está sentado en el trono, no solamente está sentado como victorioso, como rey descansando, sino que este sentado es un control total de todo, pero también a punto de una justicia que iba a venir. Y esto del trono no es algo nuevo, sino es algo que se ha ido estableciendo a través de toda la Biblia, ¿no? Sobre todo del Antiguo Testamento. Ustedes fíjense, y yo les traje 4 pasajes, ¿no? 4 versículos que nos hablan de visiones del trono celestial de Dios y que son súper similares a las que Juan está recibiendo acá en Apocalipsis 4. Están mostrando un patrón bíblico recurrente. Cuando Dios revela su soberanía y su gloria, los profetas veían el trono en el cielo. Por lo tanto, esto está reforzando la idea de que este trono venía desde arriba. Primera de Reyes 22:19 dice, yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él. Isaías 6:1, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaban el templo. Ezequiel 1, del 26 y 28 dice sobre la expansión, la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y vi un arco iris alrededor. Esta descripción de Ezequiel es la misma descripción que vamos a ver ahora sobre qué rodeaba este trono. ¿Quién estaba sentado en este trono? ¿Quién es para ustedes este que está sentado acá en este trono establecido? Dios. Bien. Jesucristo sería. Vos sabés que yo para mí era Jesucristo y ayer en la clase me corrigieron y me dijeron, es Dios, Padre, porque después en el capítulo siguiente le da un rollo al Cordero, este que estaba en el trono. Y la alabanza de los seres, esto que vamos a ver de los seres celestiales al final, pareciera que está aclamando a Dios Padre. ¿Sí? Yo ayer vine con la idea de que era Jesús y en realidad es Dios mismo, ¿no? Porque es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. No es que hay 3 tronos donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Claro. Santo. Por ahí nos cuesta Lo que entender pasa eso, es ¿no? que Dios no es espíritu. Para Sí, mí Dios no tiene cuerpo. Por por lo eso tanto, es. sí, no, no es un trono. No es un trono como nosotros podemos imaginar donde alguien está sentado ahí, ¿no? Lo que Juan está viendo Ah, es una revelación de, de lo que sería, ¿no? El gobierno de Dios. No, no es que en el cielo hay un trono y hay alguien sentado en ese trono. Es una alegoría, una ilustración del cielo, del poder de Dios, que yo creo que Jesús le hizo ver, le hizo despertar estos sentidos a Juan para que lo pueda entender Juan en un idioma propio de él, ¿no? Como decir tronos, y eso es lo que le estaba mostrando, ¿no? Pero cuando pensamos en tronos en el cielo, pensamos en Dios que es espíritu, ¿no? Pero con el poder de alguien que ellos entendían que el que se sentaba en el trono era el que tenía todo el poder, ¿sí? Entonces lo está mostrando como algo poderoso. Y ¿y acá por qué, dice, perdón, no puede sí, ser el cordero? No puede ser al mismo ser. sí, 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 puede ser. Yo ayer les di las 2 interpretaciones, ¿no? Algunas de las chicas decían de que para ellas era Dios Padre, ¿no? Porque después en el siguiente capítulo, en el 5 dice que este que estaba Sí. en el trono le entrega algo al Cordero.
¿no? Y ahí entendemos Cordero como a Cristo. Por eso, Ah, eh, ese versículo no lo vi. sí, lo No vamos me a ver en el acuerdo. próximo. Pero bueno, Claro, la verdad que lo que importa sí, acá es que estaba claro, Dios sí, en tenés este trono, razón. ¿no? Sí, sí, Estaba tenés Dios, razón. era el que ocupaba Sí, ese lugar. Y hay algo acá que está muy bueno. Espero poder explicarlo bien y que podamos entender esta parte del aspecto del que estaba sentado. Porque va a presentar tres cosas: el jaspe, la cornalina y el arco iris. Primero va a presentar esta piedra de jaspe. Esta piedra era una piedra luminosa que era brillante, traslúcida, cristalina. Se comparaba muchas veces con un diamante o con una piedra muy resplandeciente, ¿sí? Esto representaba la pureza de Dios, la santidad de Dios, la gloria deslumbrante de Dios, ¿no? Al ver este diamante producía eso en el ojo, ¿no? Este, como algo brillante, como algo pero que a la vez, no sé cómo explicárselo, pero a la vez era transparente, ¿sí? Era como algo que era maravilloso verlo de lo traslúcido que era. Entonces, esta piedra de jaspe está simbolizando esa parte de Dios, ¿no? La santidad, la gloria, la pureza. La cornalina era un diamante rojo, una piedra, mejor dicho, roja, y esta está evocando, eh, tenía un rojo intenso, yo lo puse ahí, ¿no? Tenía un rojo intenso como fuego o sangre, y representa la justicia, la ira de Dios, ¿no? La ira de Dios por lo que vimos primero, ¿no? Porque Dios en su pureza y en su santidad no puede ver injusticia, ¿no? Ahora, el problema nuestro es que a veces nos gusta tener la piedra de jaspe o la de cornalina, pero no el arco iris. Y el arco iris lo que viene acá es a, ¿cómo decirlo? A darle un equilibrio, ¿no? Eh, a sostener esto, porque dentro del jaspe y la cornalina está el aspecto de Dios de justicia, de santidad. Y el arco iris es un pacto de fidelidad. ¿Se acuerdan cuándo sale el arco iris? Ahora me van a decir cuando llueve, sí, pero, y tiene que ver cuando llueve, ¿no? Porque sale el arco iris. Pero ¿se acuerdan en el Antiguo Testamento, sobre todo con Noé, en el ¿O no es? Génesis, qué pasó con el arco iris? Sí, luego del diluvio. La Mm. Bien, promesa Fue de que la no promesa de más que no iba a iba. pasar eso. perfecto. Es una promesa, es un pacto, Mm, es un pacto. mm, Los pactos de Dios no se rompen, ¿no? Es como eh, el juez que tiene toda pureza, santidad, justicia, ira, a la vez el arco iris que está en este trono está como armonizando eso, ¿no? Es como decir, Dios no deja de tener pureza y santidad, no deja de mostrar su gloria, no muestra eso hace que tenga su justicia y su ira, pero el arco iris es un recuerdo de que está ahí porque las promesas de Dios nunca son anuladas por sus juicios, ¿sí? Su fidelidad al pacto sigue estando intacta. Eh, Aunque a veces, por eso digo, si nosotros resaltamos solo las dos primeras aspectos, porque a veces hay personas que resaltan mucho la justicia de Dios, está bien, pero se olvidan de que el arco iris sigue estando sobre esto, ¿no? Y a veces al revés, nos quedamos solos con el arco iris y nos olvidamos de lo otro. Por eso que esto tiene que vivir en plena armonía. Y me encanta esta imagen de trono y en el trono simbolizado esto, ¿no? A Dios en su totalidad, al Dios puro, santo, justo, pero también misericordioso. ¿Se entiende? Es como ver justicia y juicio en el fundamento del trono, pero todo eso adornado con el arco iris de la misericordia. Por eso está nombrando a estos tres materiales, ¿no? O a estos dos y al arco iris. Y a la esmeralda, porque con el arco iris nombra también la esmeralda. Pedro también dice, ¿no? Que
no me acuerdo dónde está el pasaje ahora, pero que el pacto este nos recuerda que Dios no va a destruir el mundo con agua, ¿sí? Pero que sí va a ser con fuego. Por lo tanto, en algún momento el arco iris desaparece, ¿sí? Buscar a Dios mientras esté cercano, buscar a Dios mientras se pueda. Va a llegar un momento donde el arco iris no esté. Eh, pero esto es maravilloso, ¿no? Poder entender el aspecto de este que gobierna, de este que está sentado, de este que tiene toda autoridad para ejercer con toda justicia, a ver, si Dios quiere acabar con el mundo y no nos hubiera querido salvar a nosotros, Dios sigue siendo justo, porque nosotros rompimos el pacto, Dios nos creó para su gloria y nosotros hicimos todo lo contrario. Y pecamos y estamos, como dice en Romanos, lejos, destituidos, fuera, allá lejos de la gloria de Dios. Pero sin embargo, Dios permite mostrarnos este arco iris y decir que Él quiere seguir teniendo relación con nosotros a pesar de nosotros. Pero no nos olvidemos de tenerlo a Dios en esta plenitud, ¿sí? Porque a veces nos podemos escudar solo en la gracia y en la misericordia, pero no nos tenemos que olvidar que esa gracia y misericordia existen para que no se nos revele ese Dios de santidad, de justicia, porque estaríamos muertos, ¿no? Pero Dios sigue siendo ese Dios de jaspe y de cornalina. eh, y por lo tanto por eso cuando hablamos hoy de subir, ¿no? Ser conscientes del Dios que tenemos también, ¿no? Dios no es que tiene santidad, Dios no es que tiene justicia, Dios no es que tiene pureza, Dios es el absolutismo en esas cosas. Él es la pureza, Él es la justicia, Él es la gloria. eh, y nosotros fuimos creados para vivir en comunión con este Dios. Y como no podemos por nuestro pecado, ese arco iris nos muestra que Dios todavía se quiere seguir relacionando con nosotros, aunque en algún momento el arco iris ya no esté más. Por eso hoy es el tiempo de buscarlo y hoy es el tiempo de compartirlo. El tema es cuando los cristianos estamos distraídos y no nos damos cuenta de que esto va a ser real, esto va a acontecer y que necesitamos mostrar al mundo todos estos aspectos de Dios, ¿sí? ¿Alguna duda sobre esto? ¿Algo que quieran acotar? Ya que, ¿cómo me gustaría escucharte? A ver si escribió algo ya que. Ah, no, escucha. Sí, ya que vos cuando quieras hablar, hablar. El tema es que no te anda el mic. ¿Se fijó si se sacó el Bluetooth? Porque a veces pasa que está conectado el Bluetooth y anula el audio. No sé qué puede estar pasándole, porque vos tenés una configuración abajo donde están los micrófonos que podés elegir o el altavoz. Por eso no sé si tendrás justo. No estás con el celu, ¿no? O por ahí con el celu es más fácil. O se pueden usar los dos, se puede conectar uno al celular y al otro y habla con el celular. Yo lo hacía antes cuando me andaba mal la compu. Bueno, alrededor de este trono van a aparecer 24 ancianos. Em, Voy al celu, dice Bárbaro. Aparecen estos 24 ancianos sentados en tronos, vestidos de blancos y con coronas de oro. ¿Quiénes son estos 24 ancianos? Bueno, lo más común que se crea es que como Dios hace un solo pueblo, de dos pueblos, acá tenemos a los 12 representantes de Israel y a los 12 representantes del nuevo pueblo, ¿no? Del pueblo del nuevo pacto, ¿no? Del pueblo de la gracia, del pueblo de los gentiles, que en este caso sería representado por los 12 apóstoles, y esos 12 patriarcas más los 12 apóstoles sería la totalidad del pueblo de Dios. Otros dicen simplemente de que no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con eh, representantes de las iglesias, porque para muchos la iglesia ya acá está arrebatada, ¿no? Entonces, acá está ya la iglesia en la presencia del Señor y estos 24 son personas representantes de iglesias
por decirlo de una manera. Otros, como Carballosa, por ejemplo, que yo se los puse ahí, es otra postura, dice que en realidad los 24 ancianos son ángeles, ¿no? Que es una orden angelical de alto rango. ¿Por qué yo se los puse ahí, refuto esto de Carballosa? Puede ser, para mí no, porque el anciano, la palabra previsteros, que ahí le pongo de ancianos, nunca se usó para ángeles. Siempre se usó para designar a personas, a hombres. Y además, los ángeles no reciben coronas ni se sientan en tronos. Y acá están hablando que estos están sentados en los 24 tronos. Por lo tanto, no están de pie como los ángeles, están sentados. Por eso para mí, esto de recibir coronas, esto de la vestidura y todas estas cosas hacen de que sea una postura que no sé si comparto tanto, ¿no? Pero sí la postura de que la iglesia glorificada, en este caso por los patriarcas o por los apóstoles, representando a todo el pueblo de Dios, puede que sean estos 24 ancianos. Aparte, es como toda la Biblia, o sea, el Antiguo y el Nuevo. O sea, Claro, exactamente. es la línea, digamos, de tiempo, por así decirlo. Sí, 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 es como que acá está mostrando una iglesia que está formada por judíos y gentiles, digamos, ¿no? Que Claro, vieron que dice que exacto, Dios de dos pueblos hizo un solo pueblo. exacto. Entonces, para mí tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con esa idea. A ver, lo de los seres angelicales, para mí me parece como que es medio raro el hecho de las coronas y de todas estas cosas, y la palabra anciano en sí, les vuelvo a repetir, nunca se usa para una orden celestial que no sea para personas. Por eso para mí es como que no sé si iría a esa postura. Pero bueno, lo cierto es que estos 24 ancianos están sentados en tronos. Fíjense que están vestidos de blanco y con coronas de oro. Quiero detenerme de vuelta acá a reflexionar un cachito con ustedes. Ropas blancas, bueno, las ropas blancas es simbolismo de justicia, ¿no? De la justicia de Cristo que es imputada a nosotros los creyentes, los que hemos creído, los que hemos sido purificados del pecado. Lo blanco en el Apocalipsis va a aparecer un montón esto de las vestiduras blancas. Y siempre son creyentes redimidos, nunca está hablando de ángeles. Por eso también ahí le da más fuerza a la idea de que son personas, ¿no? Y no solamente dice que tenían ropas blancas, sino que también tenían coronas de oro. Las coronas de oro de victoria y realeza. Por lo general, la corona, que acá la palabra que está usando para corona, yo se lo puse ahí en griego, es estéfanos, que viene a ser la corona del vencedor. Y no una diadema, porque la diadema era la corona que se le ponía a un monarca. Pero el estéfanos era la corona para el vencedor, por ejemplo, de una carrera, no sé, de atletismo, ¿no? Alguien que ganaba un premio, la recompensa a ese vencedor era esta estéfanos, y está usando exactamente la misma palabra. Por lo tanto, que está representando como este galardón que otorga el Señor a aquellos que han perseverado, aquellos, ¿se acuerdan de la iglesia de Esmirna, que decía, ¿no? Que ellos habían perdido todo, pero que tenían una corona reservada, alabando su fidelidad, porque ellos eran fieles. Por lo tanto, Pablo también lo nombra, yo no se los anoté ahí, ni me acuerdo bien los pasajes, pero abajo sí lo puse, mira, todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible, esa que Dios da, ¿no? Y que no la puede sacar nadie. Eso decía Pablo en Primera de Corintios, y en Timoteo decía, me está guardado la corona de justicia. Esta corona de justicia entendemos que es esta corona de oro, ¿no? Esta corona que el mismo Señor nos pone. Sí. Pensé que alguien iba a decir algo. Eh, También esto de la corona, ¿no? Es la autoridad para gobernar. Estas coronas también están simbolizando la promesa de Cristo a su iglesia de que un día vamos a reinar con Él y participar en su autoridad judicial. A mí me tiembla todo cuando pienso en esto, ¿no? Eh, pero hay algo loco de esto. Y estos que reciben la corona, ¿después qué hacen con la corona esa? La arrojan, ¿cómo es que dice? Sí, La rinden. la rinden. ¿No? Estas coronas
dice que son puestas a los pies de Dios, ¿no? Simbolizo, acá estoy llevando una figura de pies, pero ustedes ya aclaramos esto, ¿no? Pero como que lo arrojan ante el trono del Señor, ¿no? Y eso es un acto de adoración, es un acto de sumisión. Eh, Leía un comentarista, un teólogo que decía, ¿no? Que va a ser un poco embarazoso para nosotros andar con una corona cerca del rey, cerca de él, ¿no? Entonces, como que cuando estemos delante de él no podemos otra cosa que arrojar esas coronas, ¿no? Em, Ahora, ¿por qué dije que quería detenerme un poquito acá? Muchas veces nosotros no somos conscientes de luchar por estas coronas. Y se nos pasa la vida luchando por coronas corruptibles, como dice ahí ese pasaje, ¿no? Por coronas que nos satisfacen un poco, pero que se oxidan, que quedan en el olvido, que se gastan, que nos gastan a nosotros, que, que en vez de producirnos gozo, nos frustran. Eh, Creo que nosotros como cristianos tenemos que entender que en este mundo estamos puestos no para brillar, y es difícil para nosotros entenderlo eso, ¿eh? Estamos para reflejar a aquel que tiene que brillar. Y Pablo, al final de todo lo que había vivido, dice, ¿no? Como que él ya está pronto a ser sacrificado, él sabe que se termina este mundo para pasar a otro, pero él está conforme de decir, lo que tenía que hacer lo hice, lo que tenía que dar lo di, ¿no? Lo que tenía que sufrir por él lo sufrí, y ahora me espera una corona, ¿no? Y para él era importante que Dios iba a coronar todo ese esfuerzo, todo lo que él había hecho. Hoy lamentablemente muchas veces buscando coronas de este mundo, nos desgastamos, nos estresamos, nos amargamos. Eh, un título universitario está bueno, está perfecto, lo necesitamos porque es algo para lo cual tenemos que honrar a Dios con eso. Ahora, mi título no es mi corona, ¿sí? Es algo que Dios me permitió por su gracia hacer para poder exaltarlo a Él. Eh, si tengo a un bien material, no es mi corona, es para compartirlo con otros. Eh, Nos cuesta un montón a veces esto, ¿no? Porque vivimos en un mundo donde se corona el éxito y en un mundo donde se margina al que no lo logra, y es un mundo competitivo. Es un mundo donde están los que lo logran y los que no lo logran. Y dentro de los que lo logran son los exitosos y los otros los frustrados, ¿no? Em, para un cristiano del primer siglo, ver que todos eran coronados por lo que hacían y ellos quedar afuera por querer agradar a Dios, debe haber sido difícil. Pero Dios le dice, pero ustedes tienen una corona reservada acá en los cielos por su fidelidad. Eh, Nosotros somos salvos por medio de Cristo y eso no lo puede sacar nadie, no por obras. Pero la fidelidad es algo que Dios demanda. Si sos hijo de Dios, tenés que ser fiel. A la iglesia de Esmirna la alaba por su fidelidad. Jesús mismo, ¿no? Eh, Quiero escucharlos a ustedes, pero algo que había notado, si lo tengo anotado acá, es que si no, las, las coronas terrenales se oxidan, se las lleva el viento, no las recuerda nadie dentro de 10 años, ni de 8 años, ni de 15 años, y no las podemos llevar al cielo. Em, Ahora, las coronas de oro, si nosotros tuviéramos que hacer una comparación entre las coronas terrenales y las coronas que nos da el Señor, las coronas terrenales las buscamos con ansiedad.
pero las coronas que nos da Dios son dadas por gracia y por fidelidad. Las coronas en esta tierra nos desgastan, nos comparan, pero la corona esta que Dios nos da al final nos da descanso, nos da dignidad. Muchas veces buscamos la dignidad en este mundo y el único que nos da dignidad es Cristo. Estas coronas en la tierra las perdemos fácilmente, pero esta corona que nos da Dios es una corona que nadie la puede quitar. Entonces, luchemos por llegar a ser coronados con esas coronas que el Señor mismo nos da y que después nosotros arrojamos a sus pies. Y que no lleguemos a grande en esta vida diciendo, wow, me pasé la vida buscando coronas de este mundo, no hice lo que Dios quiso que yo haga y ya ahora es tarde, ¿no? Por lo general, cuando he leído testimonios de personas que están ya para partir de este mundo, no tienen otra cosa que mirar hacia atrás y decir, wow, cuántas cosas pude haber hecho y ahora es imposible, ya no las puedo hacer. Por eso, que el mundo no nos confunda, ¿sí? Que los parámetros de este mundo no nos confundan a nosotros, porque nosotros tenemos otros parámetros. Dios nos escribió otra cosa en nuestra alma y en nuestro corazón. ¿Qué piensan ustedes de esto? Hola Pablo, ¿me escuchan ahora? Perfecto, ahora puedes hablar por todo lo que no hablaste. Yo Ay, sí, pauso estoy la... esperando.